Bueno, y ahora vamos a empezar el recorrido por esta exposición de pantalla viva Teleserie 40 años, que es una exposición que recopila 650 fotografías con 40 teleseries chilenas, así que vamos a pasar un recorrido por todos nuestros recuerdos y emociones. Es una muestra que fue desarrollada por Chile Actores y Gestionarte. Bueno, y empezamos ahora el recorrido de esta muestra con dos invitadas, que es la Carmen y la Soledad. Ellas hicieron el libro y yo les quiero preguntar, ¿cuáles fueron los hitos de los 80? Bueno, partimos con La Madrastra, que es la teleserie con la cual se inició la industria de las telenovelas chilenas. Antes de La Madrastra hubo algunas teleseries aisladamente, pero desde que partió ella el año 81, y fue un verdadero fenómeno de audiencia, o sea, las calles quedaban vacías cuando daban La Madrastra, tenía 80 puntos de rating. De Arturo Moya Grau, protagonizada por Yael Unger, bajo el misterio de quién mató a Patricia, de la cual estaba acusada falsamente de asesinato La Madrastra. Fue un inicio tan potente que después de eso nunca más se dejaron de hacer telenovelas chilenas por casi todos los canales. ¡Wow! Se vio muy impactada la sociedad chilena con esa teleserie. Así es. Bueno, yo voy a hablar de Los Títeres, que probablemente es una de las teleseries que más influyó en las generaciones posteriores de guionistas y de autores y también en la dirección. Es una teleserie que escribió Sergio Bogdanovich, un gran dramaturgo chileno, y que se nota su mano desde el inicio con el diseño de personajes muy sólidos, que hasta hoy los protagonistas, que es Claudia Di Girolamo, Mauricio Pesutich, recuerdan por la manera en que estaban relatadas esta historia que transcurre desde los años 60, en que la joven Artemisa llega a Santiago y es maltratada por un grupo de amigos, supuestamente, en que la líder de ese grupo es Adriana Godán, que es interpretada por dos actrices en los distintos tiempos de la teleserie. En el primer tiempo es Paulina García y luego es Gloria Muchmeyer. Además de todo este hito como dramatúrgico, Los Títeres nos deja una gran lección en cultura popular. Adriana Godán se transforma en una de las villanas ícono de todas las teleseries y termina, como vemos acá, peinando la muñeca en una piscina, que de ahí quedó el dicho para la posteridad, y con su padre, interpretado por Aníbal Reina, mirando impotente cómo esta mujer manipuladora termina de esa manera tan decadente. Bueno, esa imagen de la Gloria Muchmeyer en la piscina es icónica. ¿Quién no se acuerda de ella en la piscina con las muñecas? Sole, ¿y qué más en los 80? Bueno, acá tenemos una teleserie muy importante. Bueno, la primera teleserie que fue un gran hito de televisión nacional, La Torre 10. Veníamos de teleseries que estaban ambientadas siempre como en un mundo de ricos, de casonas grandes y mansiones, y La Torre 10 se va aquí, al frente del GAM, a una de las torres de la remodelación San Borja. Sí. Y ahí ambienta la historia. La historia tiene dos grandes momentos, a mi juicio. El primero es el de Telma, que es esta mujer encarnada por Sonia Viveros, que se llevó a una niña y le hace creer al personaje de Tomás Vidiela que es de él, su hija, para sacar provecho. Pero finalmente esta mujer se termina enganchando mucho con la niña, involucrándose con ella, paga todos sus pecados, es un spoiler, pero paga todos sus pecados, pero la historia de esta mujer resultó ser muy conmovedora. Y la otra mujer importante en esta historia es Isabel, que es encarnada por Lucy Salgado, una gran actriz de las teleseries, que ella hace de la madre de esta familia, una familia que vive en esta torre, que tiene 3 hijos, un esposo que no la toma mucho en cuenta, que se queda sola en un cumpleaños, que la abandonan, y que de ahí decide cambiar un poco su vida. Uno de los momentos icónicos de esta teleserie es cuando ella, ya fallecida, se despide de su familia y los cuida, los sigue cuidando más allá de su muerte. Es una escena que marcó mucho y que finalmente llegó a capturar esa alma de las familias y de la unión, que era lo que se daba en las teleseries también en esa época, de llegar a verlas a la casa y compartir.
entramos a la cotidianidad de la familia chilena. Exacto, ¿Sí? mira, están tomando once con pan con palta casi. Bueno, en los 80, otra teleserie súper importante que la tenemos acá es Ángel Malo. ¿Por qué? Es del año 86. ¿Y por qué fue tan icónica? Porque por primera vez la heroína no era pura y noble, sino que era una mujer ambiciosa que quería escalar socialmente. Esta era Nice, interpretada por Carolina Reggi, que se infiltra en una familia de ricos, ella como niñera, cuidando al niño de la familia, y enamora al tío, el tío soltero de este niño que ella cuidaba, interpretado por Bastián Bodenhofer. Finalmente se enamoran, se emparejan, se casan y, bueno, Nice siempre ocultando sus dobles intenciones, pero se termina enamorando de verdad de este hombre. Se casan, tienen un hijo y, bueno, tiene que pagar por sus pecados. Pues Nice, al final, cuando está ahí en el parto, una escena inolvidable, terrible, que todo Chile lloró con ella y que hasta el día de hoy nadie puede olvidar el final de Ángel Malo. Me acuerdo de ese final. Bueno, pasamos a la década de los 90 y la Carmen nos va a contar cuáles son los hitos de los 90. Mira, en los 90 hubo un montón de teleseries maravillosas y hemos escogido unas poquitas porque no podemos hablar de todas las que deberíamos. Pero mira, por ejemplo, escogimos Sucupira. ¿Por qué? Porque aquí está la consagración del el círculo cerrado, la historia cerrada en un universo cerrado, que es en este caso en la playa de Sucupira, el pueblo costero de Sucupira. Y esto es como el estilo que tiene Vicente Sabatini, el director de teleserie en los 90 en Televisión Nacional. Y aquí, en este universo cerrado pequeñito de la playa de Sucupira, era protagonizada por el alcalde Tito Noguera, que era Federico Valdivieso, un alcalde absolutamente corrupto que prometía de todo y no pasaba nada y él hacía lo que quería. Y tenía un ramillete de personajes secundarios y humorísticos maravillosos, como las hermanitas Lineros, interpretadas por Patricia Rivadeneira, Anita Kleski y Coca Guasini, enamoradísimas las tres del alcalde, obviamente. Y tenía mucho humor, tenía crítica política, pero todo siempre con humor. Y tenía unos secundarios maravillosos, aparte de las hermanitas Lineros, tenía al chofer del alcalde, que era Diógenes, interpretado por Parcho Melo, que era un eximio cazador de mariposas. Ese personaje fue clave, ¿no? Sí, todo el mundo se acuerda de él y del burro, ¿no? Y Juan del Burro interpretado por Schwartz. Exactamente. Y bueno, tuvo otros secundarios realmente inolvidables, como Olguita Marina, como El Boticario, interpretado por José Sosa. En fin, es una teleserie que mostró que con humor se puede hacer crítica política y se puede entretener a todo el mundo. ¿Es que aquí como que cambiamos un poco el género de lo que veníamos? No, sino que aquí hay una consagración del estilo con que venía Vicente, que era hacer un universo cerrado en que se daba todo, y en este caso fue el pueblo costero de Sucupira. El año anterior había sido el pueblo de San Andrés, ambientado en los años 60, con Estúpido Cupido, por ejemplo. Ok, y Sabatini, ícono en las teleseries chilenas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De la mano del humor, logró muchísimas cosas. Y un segundo hito de los 90, del año 96, también del año 96, pero fue en Canal 13, fue Adrenalina. Esta teleserie es una teleserie en la que por primera vez los protagonistas y realmente lo central de la historia estaba centrado en lo que le pasaba a los jóvenes. En este caso, a unas escolares encabezadas por Francisca Merino, Alejandra Herrera, Aranzazú Yankovic y Berta Lasala, las cuatro, las reinas de la noche, que se sacaban los jumpers, apenas terminaba el colegio, se iban para la casa, se sacaban los jumpers, se vestían de peto y de mini y se iban a la discoteca y vivían la vida intensamente, obviamente rebelándose frente a sus padres. Lo que causó muchísimo escozor en ese minuto, esta es una teleserie de Canal 13, entonces en ese minuto hubo polémica, pero el rating subió, pero como la espuma, y dejó una teleserie en la que se empezó a dar claramente que el público juvenil era sumamente importante para estas producciones. Fue la primera teleserie de Pablo Illanes, del guionista, que tenía 22 años cuando él escribió. ¡Qué joven Pablo ahí! Sí, es que él partió ahí y bueno, de la mano del director Ricardo Vicuña, en fin, hicieron esto que causó escozor, como te digo, en el canal de la Universidad Católica, pero fue un hito absoluto.
Sole, ¿y qué más en los 90? Bueno, los 90 terminan con un año bastante prodigioso en cuanto a producción dramática. El año 99 tenemos estas dos teleseries, que es Fuera de Control, escrita también por Pablo Illanes y que tiene, bueno, mucho fan, mucha teleserie de cultos llamada, porque es también una historia de venganza, inspirada un poco por la historia de los títeres. Y bueno, ahí tenemos a Luciano Cuscoque como Axel Schumacher y la inolvidable Sarita Mellafe, allá todo el grupo de amigos. La Sarita Mellafe era la Paulina Urrutia, ¿no? La Paulina Urrutia. Aquí la está amenazando también Silvana, Úrsula Achterberg, en una de las escenas cumbre de la teleserie, amenazando a estas dos personas que, tal como Artemisa en los títeres, le habían embarrado la vida, le habían hecho un gran daño. Y este año también compitió por TVN La Fiera. La Fiera es una teleserie de este mundo de Vicente Sabatini, que buscaba recorrer Chile con distintos personajes, mostrando distintas realidades. Acá se van a Dalcahue, donde está ambientada la teleserie, y tiene a esta protagonista fuerte, interesante, indómita, que es Catalina Chamorro, y que es indómita hasta el final, porque ella, a diferencia de otras heroínas que, no sé, soñaban con el matrimonio, ella agarra a su hombre, al que ella eligió, y se lo lleva una en su pareja caballo. clásica, la Claudia Di Girolamo con el Pancho Reyes, ¿o no? Exacto, exacto. Ya venían juntos, pero esta particularmente es una pareja, una manera de construir los personajes aquí bastante, de manera bastante distinta de lo tradicional. Y bueno, en esta teleserie está plagado de personajes que todavía están en la memoria popular. El Ernesto, interpretado por Alfredo Castro, el tanto de Roche, que no era puede muy haber tanto avaro, de era muy Roche. avaro ese personaje, sí. Chamorro, que es interpretado por Luis Alarcón, que es este millonario nuevo rico y que trataba de conquistar a su joyita, la Lynn Kuppenheim. La DJ Katia, también interpretada por Tamara Costa. Son puros personajes que agarraban parte del ser, del alma de chilenas y chilenos, y que por eso nos conectaban con esta realidad y con mirarnos a nosotros mismos. Perfecto, un clásico también, La Fiera, clásico. Muy bonito. Sole, ¿qué nos cuentas de los 2000? Bueno, el 2001 hay dos producciones muy importantes. Segundo semestre, que acá no se ve, pero está Amores de Mercado, que es la teleserie más vista de todas las que se han hecho en estos 40 años de teleserie, con 46 puntos de rating. Y en el primer semestre está esta historia, Pampa Ilusión, que es una historia, una teleserie que es calificada como un poco como política social, porque cuenta la historia de una oficina minera en decadencia, dirigida por el señor Clark, interpretado por Héctor Noguera, sí. que ahí lo vemos de pie, pero estuvo en la cama toda la teleserie, que eso también es una cosa bien curiosa, un personaje que desde la cama maneja todo un pueblo, y además, bueno, el desafío actoral de representar todo esto desde una locación tan fija. Bueno, el señor Clark recibe sin saber la visita de su hija, Inés, interpretada por Claudia Di Girolamo, quien, para poder acercarse a él, se disfraza de hombre y se llega como el médico de confianza del señor Clark. Esa es la historia base, pero también acá se muestra todo un mundo de cómo empezó la defensa de los trabajadores, empezaron a surgir las ideas de movimientos que defendían a los trabajadores, y en este caso están representados, por ejemplo, ahí está el grupo encabezado por Óscar Hernández, que ellos empiezan a cuestionar un poco esta autoridad ciega del patrón, esta cosa como obediencia ciega, y empiezan a mirar sus propias penurias, sus propios sacrificios, y así se va construyendo un cuestionamiento de la autoridad, que incluso llega al hijo del señor Clark, interpretado por Francisco Melo, quien termina este proceso enfrentándose a su padre y es asesinado por Tobías, que es uno de los trabajadores de su padre, Néstor Cantillana. Entonces hay todo un proceso político, social, que está reflejado en esta teleserie sin perder su condición de teleserie, de tener
un melodrama en que se enamoran Inés y José Miguel, Francisco Reyes. Tiene todos estos condimentos. Y bueno, para el final, Claudia, hay una historia que me gustaría, una escena que me gustaría rescatar especialmente, que está protagonizada por Amparo Noguera. Ella era Elisa, la empleada de esta casa del señor Clark. Y en un momento ella se ve en la disyuntiva de seguir con el señor Clark o pasarse al bando de sus compañeras y compañeros trabajadores. Y ella, ¿de qué manera se refleja esta decisión? Ella se saca la cofia, la tira al viento y se camina hacia sus compañeros. Solo con ese gesto en la teleserie se demuestra que ella cambió de pensamiento y se suma al resto. Entonces es una demostración de cómo en las teleseries también se puede hacer una escena mínima, pero que tenga mucho significado. Qué importante entonces esta teleserie, porque además marca una época, es una teleserie de época, primero que nada, en un lugar emblemático que era esta salitera, ¿no? En Humberston. En Humberston, y tal como tú dices, esto muestra un tema político, social muy importante, el derecho de los trabajadores y también todo este tema del patriarcado, ¿no? Sí. Y que muy interesante, Sole. Carmen, ¿y qué más pasó en los 2000? Mira, el año 2003 pasó algo súper interesante porque Canal 13 en ese minuto estaba bien complicado en su área dramática porque no lograba dar con una producción que hiciera frente a los exitazos que presentaba Vicenta Sabatini en TVN con sus teleseries en distintas partes de Chile. Entonces estaba un poco buscando qué podía hacer. Llega Verónica Saquel, la productora, había estado antes en TVN, llega a Canal 13 con un proyecto súper innovador. ¿Por qué? Porque es una teleserie cuyos protagonistas van a ser solo hombres. Por primera vez en una teleserie chilena, los protagonistas son solo masculinos. Y son una familia encabezada por el médico, mercader, el patriarca, interpretado por Héctor Noguera, que tiene solo hijos hombres, que son sus herederos. Y cada uno de estos personajes muestra algún conflicto que está viviendo la masculinidad en ese minuto, en ese tiempo. O sea, como se adelanta un poco en el tiempo esta teleserie. Es un tema que no se ha tocado en otras teleseries. Siempre es más femenino que masculino el género de las teleseries. Exactamente. Y en esta teleserie aborda los problemas de la masculinidad. O sea, se está cuestionando el machismo, se está cuestionando el patriarcado de manera incipiente. Y esta teleserie lo hace de manera clarísima, porque cada uno de ellos aborda un problema. Tenemos, por ejemplo, el personaje de Ariel, que interpreta a Felipe Brown, que es por primera vez en Canal 13, hay un personaje que es homosexual, y él obviamente en esta familia conservadora es un tabú ese tema, su orientación sexual, y él es un personaje que no es para nada afeminado, como antes en otras teleseries habían mostrado personajes que eran más maquetas, más caricaturas. No, él para nada. Obviamente que se enfrenta a su padre, porque el padre tiene conflicto con la orientación sexual de él, pero todo se aborda de una manera muy pro y muy madura, pese a que obviamente no se mostraba nada, solamente se hablaba. Ahí todavía no entramos a que se pudiera ver en imágenes su orientación sexual, sino que es solamente diálogo. Pero primera vez Canal 13 hace eso y ahí como marca un hito de apertura en este canal. Y además un homosexual no maqueteado. Absolutamente. No caricaturizado, para por nada, decirlo para de alguna nada, forma. para nada. Y así como te digo, distintos otros problemas que representan estos personajes, no sé, como la disfunción sexual que tenía el personaje de Gonzalo Valenzuela, porque su padre lo había llevado cuando era muy pequeño, muy adolescente, a un prostíbulo, quedó con un trauma, con una disfunción sexual. Estaba el seductor, interpretado por Jorge Zabaleta. En fin, distintas cosas que ponían en jaque a la masculinidad en ese momento. Y en ese sentido fue súper interesante y además un exitazo de audiencia porque se hizo un marketing súper acabado y estudiado para lograr este éxito. Bueno, esta la veo y ya sé cuál es. ¿Alguien te mira? Totalmente, sí. Es una teleserie que marca un hito también porque es el inicio de este subgénero, que es el thriller policial en las teleseries nocturnas. Es una teleserie nocturna con todas las de la ley, porque tiene sangre, tiene suspenso, tiene mucho misterio.
Acá se pegaron un salto en las teleseries nocturnas porque venían de historias que eran más bien cargadas como a la comedia sexual, en que tenían esos ingredientes, y en cambio acá se opta por hacer una serie sobre un asesino en serie, valga la redundancia, que es parte de este grupo de amigos. Aquí tú los ves a los 4 amigos que habían sido compañeros de universidad, estudiaron medicina, Piedad, Benjamín, Rodrigo y Julián, que eran 4 amigos. Rodrigo se desaparece por un tiempo y los otros 3 hacen su pequeño imperio en base a una clínica oftalmológica. Viven con todos los privilegios del mundo, muy bien, pero de repente su círculo empieza a ser atacado por un asesino en serie que tenía una fijación con mujeres de cierta edad, 30, 40 años, y que él veía como mujeres que traicionaban a sus hijos. Esa era la lógica de este asesino en serie. Una de las cosas interesantes que tiene esta teleserie también es que la comisario Eva Zanetti, aquí la vemos en acción, encarnada por Paola Volpato, se empareja con Julián, que finalmente es el asesino, y que la somete a esta tortura. Interpretado por Rudolphy. Sí, ahí está Rudolphy en uno de sus primeros papeles, así villano, totalmente. Y la particularidad es que esta escena fue grabada, nos contaron, grabada en agosto, en un galpón, todos muertos de frío, y con una extensa grabación que permitió relatar el calvario de la comisaria Zanetti. Entonces, marca varios de estos hitos de volcarse hacia lo policial, tener un actor que es muy querido por el público, pero en un rol muy distinto, y también retratar este mundo de desconfianzas entre amigos, compañeros. Finalmente ellos empiezan a cuestionar quién es, porque está muy cerca de ellos y por qué lo hace. Y bueno, también tiene características muy de un psicópata de estos, como que uno tiene la referencia en el imaginario colectivo. Ese es Julián, y bueno, esa es la historia de Alguien te mira. O sea que la teleserie esta, como que el condimento distinto es que empieza como un thriller metido, ¿no?, en los argumentos, en los guiones. En el primer capítulo hay un asesinato, un asesinato icónico, que la mujer muerta aparece en una piscina, una cosa así, pero bien espectacular. Hay una cosa como de puesta en escena de este asesino también, que es bien llamativa. Entonces, claro, de ahí para adelante los thrillers policial fueron ganando y ganando espacio. Hasta ahora se mantienen porque generan una atracción en el público distinta. Qué excelente cómo vamos viendo el desarrollo también, ¿no?, de los guiones, de los dramas, de los actores en sus roles. Aquí en todas estas décadas hemos visto la evolución también del género. Claro. Excelente. Carmen, y ya estamos entrando en la década del 2010 hasta el 2019. ¿Y qué nos encontramos por acá? Mira, para partir hemos elegido esta teleserie que es del año 2014. Marca un hito porque significa la llegada de María Eugenia Rencoret, una directora de teleseries de TVN, que estuvo durante casi 2 décadas en TVN haciendo teleseries, y se va a Mega en 2014, llevándose a gran parte del elenco y del equipo realizador. ¡Wow! ¡Qué importante! Exactamente, se instalan en Mega y hacen esta primera teleserie para partir, que fue un exitazo, fue realmente un golpe a la cátedra. Desde entonces las teleseries de Mega han encabezado los niveles de audiencia. Y Pitucas y Lucas tuvo la particularidad de ser una teleserie muy entretenida, muy divertida, tenía mucho humor, tenía personajes geniales de comedia inolvidables. Su trama era la de una mujer rica, de clase alta, Tichi Achondo. Su marido la abandona y se queda con 3 niñitas, 3 hijas separadas, viviendo con su mamá además, y se van a buscar una casita que pudieran pagar, ¿ya? Y se van a un barrio que no era el de ellas, recorren varias comunas y llegan a una casa pareada donde vivía al lado de un señor que vendía pescado en el terminal pesquero, que era el personaje que hacía Álvaro Rudolphy.
Esta teleserie en un comienzo se iba a llamar Mi vecino es un comunista, porque toda la familia de este pescadero eran todos de izquierda, todos comunistas, cantaban la Internacional, todo el día escuchando a Silvio Rodríguez. Bueno, y se conocen estos dos vecinos, y que además ella empieza a trabajar con él en Terminal Pesquero, porque empiezan a tener onda y una química fabulosa con esta pareja interpretada por Paola Volpato y Álvaro Rudolphy, Tichi y Manuel, una pareja ahí que traspasa todo como las barreras sociales. Y además esta teleserie tiene también lo interesante de que un personaje secundario como el de la abuela, la mamá de Tichi, interpretado por Gabriela Hernández, Lita Amunátegui, viuda de Achondo. Ella es absolutamente encantadora, divertidísima, está todo el día quejándose de que esto está en clase media, pero a la gente le fascinó, un personaje humorístico que sacó hasta spot en la televisión y te demuestra cómo un personaje secundario puede crecer tanto que finalmente Gabriela Hernández, la teleserie siguiente que hace Mega, hace un protagónico, logra tener un papel protagónico, exactamente, en Casa de Muñecos, gracias a cómo la encumbró este personaje de Lita. Excelente. Bueno, acá es el cruce de las clases sociales, ¿no? Que eso es lo importante en esta teleserie. Y con mucho humor. Y con mucho humor. La gente se sintió bastante identificada. Marcó una época así increíble. Un hito de audiencia, absolutamente. De ahí le dio el empujón más adelante al área dramática de Mega. Seguimos con el 2010 y aquí veo un personaje ícono, Armando Quiroga. Villano de villanos. Bueno, te cuento, Perdón a nuestros pecados es una teleserie de época escrita por Pablo Illanes para Mega. Una teleserie que fue un exitazo audiencia a tal punto que duró 2 temporadas, el año 2017 y el año 2018. Es una teleserie que marca mucho porque, aparte del atractivo de ser de época, muestra muchas cosas que son males de la sociedad chilena que todavía siguen existiendo. En ese sentido, una teleserie muy chilena, porque claro, están con ropajes de época, pero están hablando de cosas como el abuso de poder, el machismo, el clasismo, o sea, muchas cosas que todavía en nuestra sociedad están y están fuertes. Se pueden tocar acá porque están con ropajes de época y no es tan duro hacerlo, ¿no? Pero era una teleserie que fue bien descarnada, bien sufrida. Era una teleserie que, por ejemplo, te muestra a María Elsa Quiroga, la hija, la protagonista joven de esta teleserie, que se enamora del sacerdote, se enamora del padre Reinaldo, interpretado por Mario Orton. Me acuerdo, la vi entera. Entonces me acuerdo que Pablo Illanes veía en las noticias que estaban saliendo todas estas cosas de los abusos de los sacerdotes y él decía, y dicen que yo escribo lesera. Está todo pasando en la realidad, estaba pasando ahora y siempre pasó, lo que pasa es que antes no se mostraba. Y un Pablo Illanes ya consagrado hasta acá. Claro, absolutamente. Y una teleserie que fue muy éxito de audiencia, como te digo, se duró 2 temporadas, porque algo hizo, resonó en la sociedad chilena que nos estaba tocando cosas que igual nos están doliendo ahora. Fue un hito esta teleserie, la vi completa. Rudolphy, un malvado que había que esconderse de él. Absolutamente. Sole, y aquí estamos llegando a finales del 2020 con esta imagen de esta familia feliz, que parece que no era tan feliz la cosa. Es como una constante, ¿no? Que se va dando en esta década, que es como la familia, el grupo de amigos de las apariencias, y que a lo largo de la teleserie se empiezan a destapar muchas cosas a partir de un hecho. En este caso es la despedida de soltero de uno de los amigos, Raimundo, interpretado por Pablo Cerda, que se va con sus 3 amigos a una casa en la playa y, como en muchas despedidas solteros, va una bailarina a acompañarlos. La chiquilla termina muerta en la piscina en un accidente, pero ellos deciden hacer este pacto y cuidarse unos a otros, y ahí empieza una escalada de encubrir lo que iba pasando, a propósito que empezaba una investigación, a propósito que empezaban a salir cosas, y ahí se va revelando la verdadera naturaleza de estos personajes. De Benjamín, que era un profesional ultra exitoso, pero que le gustaba tener encuentros sexuales escondidos con chiquillas mucho más jóvenes. Gabriel, que es encarnado por Pablo Macaya, que es un profesor es como de los pocos personajes nobles de esta teleserie,
pero que también esconde una frustración muy grande. Está Trinidad, que es la esposa de Benjamín, que bueno, es un personaje que daría para un spin-off sola, porque es una malvada, una mujer muy calculadora y que saca adelante sus planes a costa de lo que sea. Entonces también es un personaje notable. Pero bueno, quizás uno de los más recordados de esta teleserie es Marco Toselli, interpretado por Néstor Cantillana, que bueno, pasó a ser como uno de los íconos, tenía su comunidad de seguidores en redes sociales, no se sacaba el gorrito de lana casi nunca, porque era un personaje, como nos contó Néstor en una de las entrevistas, que venía carreteado, tenía que demostrar ese desgaste y esa decadencia y esa rabia que tenía el personaje de alguna manera. Entonces, ¿qué mejor para un personaje que viene destruido que ponerse un gorro y unos lentes oscuros para aparecer frente al resto de las personas? Y ahí tú ibas viendo como la potencia de él para ir mostrando esta situación del personaje. Estos amigos, bueno, finalmente termina develándose toda su naturaleza, sus carencias, y es una teleserie que también marca un punto de inflexión en cuanto a la industria, porque es una teleserie que promedia 9 puntos, que al comienzo de este recorrido hubiéramos dicho es un fracaso, pero Pacto de Sangre no lo es. ¿Por qué? Porque se refleja en los diálogos, en las redes sociales, este poder de convocatoria que tiene la televisión y el diálogo que genera entre sus fanáticos. Entonces ya no es solo la medición a través del punto de rating, sino también es a través del impacto que tiene en estas otras plataformas. Y ahí se va dando la conversación. Pacto de Sangre prácticamente todos los días estaba entre los temas más comentados. Entonces las teleseries tienen ahí otro punto en el que van revelando su masividad y el público fiel que van generando. Se va generando un diálogo, se va generando también, no sé, hasta merchandising, pero desde las comunidades, de las personas primero, antes que desde la industria incluso. Qué interesante, como para cerrar, estas plataformas distintas que fueron surgiendo de difusión de las teleseries y cómo empiezan a armarse como vidas propias en estas redes sociales con respecto a estos personajes o con respecto a la historia, ¿no? Sí. Y también esto de ver a esta familia tan feliz, de clase acomodada, cómo por detrás está lleno de historias y cosas que no son muy regulares ni son muy amables, ¿no? Sí, finalmente eso va develando también un tema importante, que es como nuestra sociedad también se fue cuestionando y fue mirándose y fue mostrándose la desconfianza, va mostrando como las instituciones también están tambaleando y que bueno, no hacen sentido en el proceso en que va transcurriendo el país también. Eso también tiene que ver mucho con las teleseries. Y ahí, así nos vamos dando cuenta también que este género que llamamos género popular tampoco es tan popular porque tiene trasfondo social, político, cultural, etcétera, que es lo que veníamos hablando antes, ¿no? Y que finalmente lo hacen los artistas. O sea, hay artistas que producen esto. Los artistas tienen crítica, tienen reflexión y se van reflejando de alguna manera en estas producciones. Excelente. Bueno, y terminamos este recorrido de esta exposición. Los esperamos del 25 de agosto al 10 de octubre. Vengan a ver estas 650 imágenes con un recorrido de 40 años de teleseries chilenas. Está increíble. Y también esto va asociado a un libro, Pantalla Viva. Las autoras del libro son Soledad y Carmen, que ya nos pueden comentar más. Sí, bueno, en el libro van a poder encontrar entrevistas a gran parte de los íconos de las teleseries, actrices que han marcado este recorrido, y con muchas revelaciones, con mucho testimonio, con mucho amor de ellos por su trabajo. Así es, el libro se puede ver en pantallaviva.cl, como también el contenido de la exposición, así que los invitamos a recorrerlo porque es realmente un camino bien apasionante. Bueno, y el proyecto y el libro fue desarrollado por Chile Actores y su Fundación Gestionarte, así que los esperamos invitadísimos al GAM, que es una sala preciosa con todas estas imágenes, así que aquí los queremos ver.